Listo. Muchas buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a este espacio de educación, innovación y multiculturalidad. Espero que se encuentren agradecidos con Dios por este espacio y la oportunidad de reunirnos y darles una cordial bienvenida en nombre de las 10 instituciones de educación superior organizadoras de Cartagena de Indias, las cuales nos hemos reunido para continuar explorando el mundo. En esta ocasión tengo el honor de ser la monitora de la conferencia Gestión de la Creatividad en el marco de las precesiones 2021 Vive Latinoamérica. Mi nombre es Colegio Mayor de Bolívar. A continuación me voy a permitir presentarle a nuestros invitados especiales que nos acompañan en esta tarde. El doctor arquitecto Juan Emanueli Benvenuti. Asimismo, administrativos y demás asistentes, sean todos bienvenidos. Para dar inicio a este importante espacio, pedimos el permiso de todos los presentes. Dos conferencias, seguido por para dar inicio, vamos a hablar al doctor Enrique Carreño Moreno. Él es vicealmirante de la Reserva Activa de la Armada Nacional, ingeniero naval, doctor en arquitectura naval de la Universidad Politécnica de Madrid y promotor de iniciativas de fortalecimiento de modelo universidad, empresa, Estado. Fue director de la Escuela Naval Almirante Padilla, presidente de Cotecmar y actualmente desempeña como CEO de Genova, Colombia, SAS. Investigador líder del grupo PRODIM, fundador y miembro del consejo editorial de la revista SHIP Science Technology, cofundador de la Feria Internacional Colombia Mar y del Congreso Internacional de Diseño e Ingeniería Naval. Fue docente de varias universidades del país en las áreas de ingeniería naval y gestión tecnológica y de la innovación. Posee una amplia experiencia en ingeniería naval y gestión tecnológica y actualmente participa en juntas directivas de organizaciones nacionales e internacionales del sector naval y astillero. Sin más, doctor, muchísimas gracias y bienvenido. Gracias, Joyce, por esta bienvenida. Cordial saludo a los miembros de las instituciones de educación superior de Cartagena que felizmente han convocado esta conferencia de gestión de la creatividad. Me siento muy complacido, además de compartir panel con el invitado Juan Emanueli, nuestro colega de Puerto Rico. Voy a compartir ahora mi presentación. Entendería que ya está compartida. Sí, señor, la podemos ver. Vale. Ahora está mejor. Bien, como Joyce lo mencionó, en la actualidad yo me desempeño como CEO de una empresa de ingeniería multinacional que se llama Genova. El grupo Genova, ustedes pueden intuir por las fotografías que ven ahí, pues es una ingeniería integral, es una ingeniería de talla mundial que ha apostado por Colombia desde hace 1 año y 3 meses. Genova es una empresa de ingeniería multidisciplinar y consultoría que su sede principal, su casa matriz está en España, en Sevilla,
Y en Cartagena, en Colombia, estamos en Cartagena, en el barrio de Manga. Contamos con unos 35 profesionales, entre ingenieros y tecnólogos, que desarrollan una actividad altamente retadora como es el diseño de buques, el diseño de plantas industriales, el diseño de componentes para diferentes sectores de la industria en general. Estamos con talento colombiano y en una estrecha cooperación con las instituciones universitarias, particularmente aquí de Cartagena. En el mundo estamos ubicados en 5 países, por supuesto en España, en Brasil, en Bolivia, en Australia y recientemente, como lo mencioné, en Colombia, aquí en Cartagena de Indias, en Colombia. 25 años de experiencia tiene el grupo y ha apostado y ha creído por el país, por Colombia, fundamentalmente primero por su talento humano, por supuesto, porque somos conocedores de la calidad del talento humano que se forma y no solamente profesionalmente, sino también como personas en valores, y eso es muy relevante para una empresa como la nuestra. En segundo lugar, Cartagena en particular tiene una excelente conectividad. El Internet ingresa a Colombia por los cables submarinos a través de Cartagena, y para desarrollar la actividad de diseño y de consultoría eh, demanda unos recursos informáticos y una conectividad fundamental. Nosotros estamos desde Cartagena conectados con muchos países del mundo, más de 35 países, donde en este momento tenemos proyectos de alta complejidad tecnológica, donde nos conectamos a través de nuestros servidores en tiempo real con servidores en Europa, en Asia, y donde están las bases de datos de esos grandes proyectos, y desde aquí aportamos o desarrollamos parte de esa actividad. En tercer lugar, aparte del talento humano y de la gran conectividad, pues está también en Colombia es un país que evoluciona a un ritmo positivo. Cartagena es el líder del sector naval en Colombia y en la región también es un referente. En el tema de energía, Colombia está creciendo a un ritmo muy importante, sobre todo en los temas de energías renovables, no convencionales, y dentro del grupo pues también desarrollamos esa actividad. Así es de que son elementos que nos permiten apostar por Cartagena, por Colombia, y en el marco de un modelo de gestión tecnológica y de innovación que les voy a mostrar más adelante. Lo que hacemos, de alguna manera ya lo he mencionado anteriormente, nosotros como ingeniería desarrollamos proyectos en el sector naval y defensa, es decir, todo lo que tiene que ver con diseño de buques, tanto comerciales como militares en el área de defensa. Son proyectos altamente complejos con una necesidad de recursos altamente capacitados para llevar a cabo el diseño en todas las fases de una plataforma. Eh, los buques son los bienes de capital móviles más grandes que hace el hombre, y por tanto son verdaderas ciudades flotantes, no solamente los buques militares, pero también los buques civiles, mercantes, de pasajeros o en otros en los cuales nosotros trabajamos. En el área de energía e industria, igualmente se lo mencioné, estamos trabajando de manera muy importante proyectos de energías renovables, parques solares fotovoltaicos o parques eólicos o centrales de generación de energía a partir de desperdicios como son los waste to energy, que aunque en la región, en Latinoamérica, no son muy extendidos, sí lo son en Europa y en Asia, desde donde nos encargan a través de nuestra matriz muchos proyectos
que desarrollamos con talento aquí local en Cartagena. En tercer lugar está el área de infraestructuras, donde el grupo también tiene una presencia bastante interesante. Y finalmente, todo lo que es transformación digital, todos los temas de sistemas, en un mundo como hoy, pues es fundamental. Y esas actividades o esas líneas de negocio las desarrollamos de manera que abarcamos todo su ciclo de vida. El ciclo de vida, eh, desde que nace un proyecto, vamos a ver los primeros estudios de consultoría, el diseño conceptual, los estudios básicos, pasando por la ingeniería básica, la ingeniería de detalle necesaria para producir un bien, una planta o un equipo. También hacemos dirección de obra y asistencia técnica y todo el soporte logístico integrado a lo largo del ciclo de vida de un producto. Nosotros vendemos, por tanto, conocimiento, no vendemos equipos, no construimos. Nuestra actividad se centra en una actividad de generación de conocimiento, es decir, nosotros vendemos todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual. Y el modelo de gestión tecnológica de innovación, pues no es otro que una cooperación muy estrecha en lo que se conoce como el triángulo de Sábato entre el Estado como entidad regulatoria, como autoridad en el campo marítimo, como autoridad del sector energético, en cuanto a regulaciones, en cuanto a promoción de cada uno de los sectores en los cuales nosotros trabajamos. Cooperación estrecha con otras empresas y más que con empresas, con el sistema sectorial de innovación, que en Cartagena se han impulsado los clústeres, el clúster del sector metalmecánico, el clúster del sector petroquímico, el clúster del sector marítimo, en los cuales nosotros, a través de la Cámara de Comercio, a través de los diferentes gremios de la ciudad y del país, pues tenemos una presencia muy importante. Y también a través de lo que es el Comité de Universidad, Empresa, Estado, donde también participamos haciendo seguimiento a las iniciativas que tienden por desarrollar sinergias entre la universidad, el Estado y las empresas, todos mirando hacia un mismo objetivo común. Con las universidades, por supuesto, una cooperación para completar este triángulo, y ahí quiero comentar varias cosas. En primer lugar, que Cartagena tiene un potencial en generación de conocimiento y en oferta académica muy importante que no tiene el resto del país. Hay sectores como el sector naval, de la industria naval, que solamente se ofrecen, que tiene oferta académica Cartagena. Los ingenieros navales en Cartagena se forman únicamente, en Colombia se forman únicamente en Cartagena, lo que es la Escuela Naval y la Universidad Tecnológica de Bolívar. El Colegio Mayor de Bolívar, por su parte, hace la formación de los tecnólogos delineantes de arquitectura e ingeniería, con énfasis específico en alguno de sus semestres en el sector naval. De tal forma que eso es muy relevante y muy importante dentro de un modelo de gestión tecnológica e innovación de una empresa multinacional como lo es Genova, a la hora de apostar por las inversiones y por un país y por una ciudad como Cartagena. Ese modelo de gestión de I+D+I, adicional a esto, pues está basado en la gestión de competencias, en la gestión del talento humano y en la identificación de oportunidades de mercado, que finalmente es lo que jala pues, el desarrollo de un país. En Cartagena, la estrategia nuestra, y hemos apostado por las universidades locales, con quienes estamos ya avanzando en la formalización de convenios. Ya tenemos 2 convenios con la Universidad Tecnológica, el primero, y con el Colegio Mayor de Bolívar, el segundo, para incorporar nuestro talento humano
a partir de prácticas industriales o pasantes, pero también para interactuar con nuestro equipo profesional, apoyarlos en los procesos educativos a través de docencia o a través de dirección de proyectos de grado o de actividades de extensión o actividades académicas que las universidades locales pues tengan a bien desarrollar y en las cuales estamos abiertos. Los proyectos en los que nosotros nos embarcamos pues son proyectos de alta complejidad tecnológica. El grupo Genova en España, donde tiene su casa matriz, tiene una directriz muy precisa en los temas de I+D+I, porque el anticiparse en ciertas tecnologías, en incorporar ciertas tecnologías, en desarrollar ciertos productos y servicios, pues es la clave del éxito. Y es una clave de éxito a la que apuestan las empresas en un mediano y largo plazo, que es el tiempo de maduración o de desarrollo de maduración y de puesta en el mercado de una tecnología, de un nuevo producto. El corto plazo para nosotros no existe en ese sentido. Y es por ello que hay inversiones importantes a nivel de grupo, con fondos, por ejemplo, europeos o con fondos multilaterales o inclusive con fondos propios para el desarrollo de diversos productos que sabemos que en 5, 6 o 10 años van a ser requeridos en el mercado. Aquí tengo algunos ejemplos en esta diapositiva y más adelante tengo otros. Y no me voy a referir de manera extensa, simplemente mencionar algunos de ellos. Tiene que ver en primer lugar con el tema de energía, pero el tema de energía es transversal a todo. El tema de energía requiere no solamente disminuir la huella de carbono, sino ser más eficientes. Y eso indica que los combustibles fósiles seguramente a futuro van a empezar a ser reemplazados por combustibles de fuentes renovables, no convencionales, como lo es el sol, como lo es el viento, como lo es, bueno, y utilizar desperdicios como las basuras para aprovechar esos desperdicios y generar energía eléctrica, pero también para aplicar en proyectos como la movilidad por barcos, por buques. Y en el grupo trabajamos en ello, no solamente en el desarrollo de sistemas de propulsión o de incorporar esas nuevas tecnologías en sistemas de propulsión, buques propulsados por gas natural licuado, que en Europa ya son, ya están operando, en nuestra región aún no, hidrógeno, o desarrollar a partir de tecnologías digitales soluciones para la gestión de activos de plantas industriales o de buques. Y ahí me refiero a otra área de conocimiento que es todo el tema de transformación digital, Industrias 4.0, donde nosotros trabajamos de manera importante en nuestra organización. Puedo seguir dando muchos ejemplos, tampoco quiero extenderme demasiado porque quizás la interacción, si es que la va a haber más adelante, preguntas y respuestas, pueda ser interesante. En esta siguiente diapositiva muestro algunos de los proyectos en los cuales el grupo participa, no solamente a nivel de grupo, pero específicamente nosotros en alguno de ellos hemos participado desde Cartagena en este primer año y 3 meses que tenemos de haber entrado aquí a Cartagena, a este como Genova, Colombia. Ustedes pueden ver parques eólicos marinos, proyectos que a futuro tendrán que ser implantados en Colombia por el alto potencial de vientos que tiene particularmente el Caribe colombiano. Nosotros desarrollamos a partir de investigación, de I+D+I, este tipo de plataformas que permiten, en este caso son plataformas flotantes, que no necesariamente tienen que estar ancladas al fondo del mar, porque las condiciones no son las mismas en diferentes
en diferentes países o en diferentes costas, desarrollamos este tipo de proyectos que son plantas Waste to Energy, particularmente esta en Australia, hemos participado, en Rockingham también hemos participado. Participamos en proyectos de diseño de los mayores cruceros de pasajeros del mundo, industria que por cierto ha sido altamente afectada con la pandemia, no obstante ya ha empezado a retomar los proyectos paulatinamente. Y desde Cartagena formamos parte de estos proyectos. Aquí nuestros ingenieros y delineantes estamos trabajando como parte de los equipos de trabajo, de las oficinas técnicas de estos grandes proyectos. Estamos hablando de participar en el diseño de buques de hasta 6.000 pasajeros, que son los nuevos buques que van a empezar a surcar los mares del mundo en unos cuantos años. Igualmente, en el grupo se desarrollan diferentes diseños de buques de guerra y plantas offshore, en este caso para parques marinos. Para concluir y ratificar el alto potencial que tiene Colombia como país que tiene un talento humano muy competente por su posición geográfica, por las condiciones también de conectividad, que yo creo que es el futuro. Se habla en este momento de relocalización de empresas o el término es nearshoring, es decir, que muchas empresas que emigraron a mercados como Asia, China, están relocalizando nuevamente en, en, en el mundo después de pandemia. El mundo ha cambiado y yo creo que la atracción de estas inversiones, de este tipo de empresas como la de Genova Colombia, tiene unos impactos muy altos eh, para todo el sistema sectorial de innovación, lo que llaman los clústeres. Primero, porque se genera mano de obra calificada local. Segundo, porque se genera conocimiento y exportación de servicios, en este caso, desde Colombia para todo el mundo. Y se logra construir localmente una base tecnológica eh, que le permite al país crecer desde las bases, porque el crecimiento industrial demanda necesariamente oficinas de ingeniería, de consultoría, que den el soporte a toda la industria. Y, por supuesto, con el rol fundamental de las universidades. Las universidades, y celebro este tipo de seminarios que entienden cuáles son los proyectos relevantes, cuáles son las necesidades del sector real, es decir, de la industria, del comercio, del turismo, y que a partir de esa identificación de las necesidades de la industria, en este caso, pues puedan ajustar y reorganizar y reorientar y establecer una cooperación para que sus programas académicos y sus egresados sean más pertinentes para cubrir estas necesidades. Nosotros como grupo, como empresa de ingeniería, estamos dispuestos a continuar esa cooperación y esa colaboración con toda la academia de cara a alcanzar pues, los objetivos que nos hemos trazado en las áreas que les he indicado. Yo con esto termino mi presentación y quizás más adelante pueda responder alguna pregunta si es que la hay. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge. De verdad que ha sido muy enriquecedor la información y todos los proyectos que realiza desde Genova. Bueno, quiero invitar también a nuestros asistentes, recordarles que vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas una vez terminemos nuestro segundo experto, para así ustedes lo puedan colocar por su chat.
Asimismo, quiero saludar a aquellos también estudiantes y docentes que están participando de este encuentro en otras asignaturas como mantenimiento electromecánico, publicidad, arquitectura, delineante. Si de pronto quieres escribirnos por tu chat también para saber en qué universidad representas, con mucho gusto. Bueno, vamos a darle inicio a nuestro segundo experto de esta tarde. Tenemos con ustedes, seguiremos con el conferencista, arquitecto Juan Emanueli Benvenuti, quien posee un bachillerato de ciencias en estudios arquitectónicos y una maestría en arquitectura de la Escuela de Arquitectura y Planificación Urbana. Esto lo hizo en la Universidad de Wisconsin, Comenzó su carrera profesional en la firma Carl Storr Architects, enfocándose en diseño de hospitales especializados y clínicas de salud. Luego se traslada a la ciudad de San Antonio, Texas, donde se unen a una nueva firma de Marble Mug Architect Engineers, donde continúa evolucionando en el campo de diseño para la salud, con énfasis en facilidades residenciales para personas de tercera edad. De regreso, actualmente se encuentra en el país de Puerto Rico. Trabajó donde colaboró en el diseño y gerencia de construcción de proyectos de carácter cívico, de hotelería y facilidades industriales. En el 2009 entra en el ámbito académico de la arquitectura al unirse al grupo fundador de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Es gerente de operaciones y coordinador de acreditación del programa de arquitectura. Y en el 2020 es nombrado director del Bachillerato de Arquitectura y colabora para expandir la oferta académica de la escuela con la creación de programa de grado asociado en diseño gráfico digital. Sin más, arquitecto Juan, bienvenido y nuevamente gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias por poner un poco de presión en mí llamándome experto. Bueno, espero que todo el mundo esté bien. Les doy la bienvenida desde Puerto Rico. Estamos lejos y no tan lejos a la misma vez. Así que, si me permiten, voy a empezar a compartir. Espero que salga todo bien. Bueno, ¿se puede ver la pantalla? Señor. Sí, bueno. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas en el día de hoy. Primeramente quisiera agradecer al Centro de Interacción Nacional e Internacional de Colmayor y a la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, UTADEO, por invitarme a formar parte de esta conferencia. Les doy un cordial saludo desde Puerto Rico. Como mencionó Joyce, mi nombre es Juan Emanueli Benvenuti. Soy arquitecto y en este momento soy el director académico de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tengo sobre 26 años de experiencia en la arquitectura, obviamente estoy contando desde mi tiempo de formación. Por los últimos 12 años he estado envuelto en la administración académica y operacional de esta escuela, por lo que a veces yo llamo un experimento en coacción. Básicamente, comencé mi carrera en los Estados Unidos, como menciona Joyce, en 1994. Después de 6 años de estudio, culminando el grado terminal de maestría en arquitectura, fui reclutado por la firma de Keller Slater Architects en la misma ciudad de Milwaukee, Wisconsin. Esas primeras labores como interno, el término que se utilizaba en el momento, fue dentro de esta parte de grupo enfocado en el diseño de proyectos de salud, hospitales, clínicas, ese tipo de proyectos. Un proyecto altamente técnicos, quizás un poco sorprendido cuando pasé de este mundo académico, conceptual, hacia lo que es la práctica como tal. Pero fue muy interesante de la forma que esa transición se logró. 2 años después me trasladé a San Antonio, Texas, donde
usando la misma experiencia que había tenido en el trabajo anterior, continué trabajando en este tipo de proyectos de salud y se añadió un poco trabajo que tiene que ver con básicamente facilidades para personas de la tercera edad. Después de varios años en Texas, regresé a Puerto Rico por cuestiones familiares y continué mi trabajo profesional en arquitectura en la oficina de CMA, Capacete Martín y Asociados, una oficina de arquitectos e ingenieros, y ahí continué trabajando proyectos de gran envergadura, muy variados, desde lo que es el lado industrial, farmacéuticas, pero también algunos trabajos en el ámbito hospitalario. Hospitalario, cuando digo, es hoteles. Así que tuve un buen recorrido en lo que es la parte más profesional de la arquitectura, pero ya para el 2009 fui invitado a formar parte de este proyecto de lo que es la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Cuando comencé en este proyecto, no tenía experiencia docente, no tenía experiencia académica más allá de lo que había sido como estudiante. Así que pensé que era una buena forma de seguir dándole color a mi experiencia. Eh, Esta gráfica que estoy enseñando aquí básicamente demuestra como un círculo de conocimiento. Y yo en el momento que entré a la escuela de arquitectura, quizás con un poco de ingenuidad, eh, pensé que iba a ser trabajo muy parecido a lo que era en mi ámbito profesional. Y obviamente estuve bastante equivocado en ese aspecto. Específicamente, cuando lo realicé fue antes que comenzara la escuela de arquitectura, cuando estamos en la parte de la planificación, de la creación del currículo. Todas estas cosas, me di cuenta que había algo que me estaba faltando, ¿no? Que en la práctica era muy lineal. Eh, y lo que estamos tratando de hacer en la escuela era algo un poco más diferente, era a favor de convertir a nuestros estudiantes en profesionales, pero sí queríamos crear un ecosistema diferente, una genética diferente a lo que era la oferta académica en Puerto Rico en ese momento. Este nuevo ecosistema académico, después de muchas conversaciones, empezamos a darle forma. Hubo mucho cuestionamiento, hubo mucho trabajo de mirar hacia atrás, de mirar hacia nuestras experiencias, el grupo que comenzamos a crear la escuela, regresar a lo que era la parte de la academia, de cuando éramos estudiantes. Y hubo muchas preguntas. Para hablar un poco de la escuela en este momento, aquí pueden ver una imagen de la escuela. La escuela es un ecosistema bastante abierto, una escuela abierta completamente, donde todo lo que tiene que ver con el trabajo académico, específicamente las presentaciones de los proyectos, se hacen a la intemperie y están abiertas en todo momento, tanto para lo que es el público de la escuela como lo que es para el público en general de la ciudad de Ponce, que es donde estamos localizados. Ponce es una ciudad muy interesante, tiene ciertos parecidos quizás a la ciudad de Cartagena, es una ciudad antigua, tiene un centro histórico como tal y se ha mantenido muy bien. Así que, de cierta manera, al implantarnos dentro de este centro histórico de la ciudad de Ponce, decidimos tener las puertas abiertas para la población en general, pero que nuestros estudiantes también vieran la ciudad de Ponce como un laboratorio de ciudad. Eh, eh, Como pueden ver, inclusive hasta en la entrada de nuestra escuela, todo el material, toda la vista, todo hace relación a lo que es la ciudad de Ponce. No estamos encerrados, estamos muy abiertos y eso ayuda para que todo estudiante tenga ese sentido de vida un poco más urbano. Muchos de nuestros estudiantes no vienen de lugares urbanos en Puerto Rico, así que es una nueva experiencia y eso es lo que estamos buscando, buscar dar experiencias nuevas a nuestros estudiantes que sean paralelas a lo que es el trabajo académico que estarían haciendo. Unas imágenes más. El currículo de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico muy singularmente dividió lo que es el conocimiento
de la arquitectura en varios niveles. La temática se separó en lo que llamamos unidades experimentales, y cada tema le aporta al currículo de la escuela algunos cursos teóricos y por lo menos un taller de diseño. Básicamente, desde el primer año es nuestro año de fundación, de fundamentos de arquitectura. Muchos de nuestros estudiantes nunca han tenido experiencia en la arquitectura, así que aquí aprenden todo lo que es lo más básico de la arquitectura, inclusive también el manejo de materiales y visualización. Ya en el segundo año lo llamamos el año de exploración. En este año se trabaja mucho con lo que es la teoría de la arquitectura y con la preservación y la conservación. Decidimos tener la preservación y la conservación temprano en la carrera, porque veíamos que al trabajar con la conservación y la readaptación o la conservación adaptiva, utilizando edificios existentes como base para nuevos edificios, nuestros estudiantes a ese nivel podían amarrarse de cierta manera al contexto inmediato y tener ciertas líneas guías para poder trabajar sus nuevas propuestas arquitectónicas. Ya en el tercer año de la Escuela de Arquitectura, lo llamamos el año experimental. Ese año ya se convierte en un año mucho más técnico, empiezan a surgir de forma gráfica ya lo que es el tema de la sustentabilidad, lo que es el tema de la envoltura del edificio, lo que es la estructura del edificio y lo que son sistemas como tal. Todo eso, todos esos sistemas que hacen que un edificio viva y permita la vida dentro de ellos. Ya en el cuarto año de la arquitectura de nuestro programa, ya estamos hablando de lo que es un año de aplicación. Ya nuestros estudiantes han madurado lo suficiente para ir a una escala más grande, inclusive irse a contextos urbanos con temas de urbanismo y de paisajismo. Y el quinto año ya es un año muy especial, porque es el último año, es donde se establece el proyecto de fin de carrera de nuestros estudiantes. Este año se divide en dos partes. El primer semestre es un semestre de investigación, de postulación de cuál es el problema, la problemática que quieren los estudiantes atacar. Tienen que poder producir todo un manual con toda la información y toda la investigación sobre el tema, y empezar a conceptualizar sobre cómo podría convertirse todo eso en un proyecto arquitectónico. Ya el segundo y último semestre del año de fin de carrera, del quinto año, es ya el planteamiento arquitectónico de ese proyecto. Ese proyecto puede ser a cualquier escala, puede ser de muchas maneras, puede ser más conceptual o puede ser más tecnológico. Los estudiantes siempre escogen básicamente en qué dirección llevan su proyecto, y los resultados siempre son muy interesantes. Pero quizás lo más importante que tenemos en la escuela, y es quizás de lo que más orgullosos estamos, es el sentido de comunidad. Al ser la única institución académica dentro de lo que es el centro histórico de Ponce, y tener entonces muchos de los estudiantes que no son del área de la escuela, residentes ahora dentro del centro histórico, pues se crea una vida muy diferente, y ha sido una gran experiencia. Le hemos dado también a la ciudad un poco más de vida, y la ciudad obviamente nos ofrece todos sus encantos para hacer el laboratorio de ciudad que todos buscamos. Ahora, si regreso otra vez a lo que fue mi desarrollo como arquitecto, obviamente comencé 6 años de estudios para culminar con la maestría en arquitectura, básicamente 10 años en lo que es la práctica privada, y cuando digo privada obviamente en compañías y firmas mayores. Y en ese momento yo me planteaba que mi carrera en la arquitectura iba a continuar en el ámbito profesional. Lo veía más de una forma lineal. Empezó en una escuela, pero continuó en lo que es el ámbito profesional, y pensé que eso sería ya básicamente mi carrera completa. Después de lo que ya había aprendido y lo que había
trabajado en la práctica profesional, pensé que entonces, ¿qué es lo próximo? ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, más experiencia, obviamente, más y quizás pericia, especializarme en algún tipo de proyecto, aunque ya lo estaba empezando a hacer. Y eso era mi visión básicamente de lo que iba a ser mi carrera como arquitecto. Pero no fue hasta el 2009 cuando comencé a trabajar en este proyecto de escuela de arquitectura que lo vi diferente. Vi que esa trayectoria lineal que yo me había trazado en realidad tenía una vertiente que no había considerado. Y era esa vertiente de básicamente hacer ese movimiento circular, de cierta manera, hacia lo que era la academia y obviamente entrar a él de otro nivel, ya con mucha más experiencia y mucho más que ofrecer. Así que por esa razón, durante todo el proceso de la creación de la escuela, hubo muchas imágenes, hubo muchos pensamientos, como mencioné anteriormente, de cuál ha sido, ¿no?, mi experiencia en la arquitectura como estudiante. Curiosamente, empecé a recordar cosas que había, no sé, sacado de mi mente, por lo menos de mi mente consciente. Empezó, se convirtió en un ejercicio muy interesante. Inclusive contacté a antiguos compañeros de clase cuando estábamos en la escuela y empecé a preguntar, bueno, ¿qué del tiempo que estábamos en la escuela, qué cosas eran buenas, qué cosas no eran buenas, qué cosas hubieran deseado tener, qué cosas hubieran querido eliminar? Y se convirtió todo en un ejercicio de básicamente un torbellino de ideas para lograr la escuela hasta que culminó en lo que ya le presenté, que es el ecosistema académico que hemos creado. En ese tiempo que estuve pensando en mi tiempo en la escuela, hubo muchas imágenes que me venían a la mente. Obviamente siempre era el espacio físico donde estábamos, obviamente las largas horas que pasábamos en la escuela, los espacios estos apretados, con todos los estudiantes trabajando simultáneamente. Todos los que estudian arquitectura probablemente saben, pero quizá ahora no durante la pandemia, pero en el tiempo regular la arquitectura obviamente toma mucho tiempo y estar trabajando hasta altas horas de la noche es bastante común. Me recuerdo de esos pasillos larguísimos que tenía la escuela, donde uno básicamente veía a todo el mundo en todo momento, era así como esa dirección lineal. Curiosamente, los pasillos de la escuela siempre se esparcían hacia afuera, como diciendo, después que pasen toda esta secuencia, pues ya pueden salir al mundo. Era una escuela muy transparente, donde la actividad se veía en todo momento y las presentaciones, igual que nosotros tenemos ahora, se hacen en público, se hacen al aire libre cuando se puede, sino abiertas al público, no solamente para estudiantes de la escuela, sino cualquier persona que esté por la escuela puede entrar a nuestras facilidades y compartir esas experiencias con estudiantes de esas presentaciones. Una de las cosas que más me acordaba era el taller de diseño, el taller de diseño como el corazón de donde lo que yo siempre pensé que era el trabajo creativo de la escuela se hacía. Y obviamente lo vi muy pertinente al tener esta convocatoria para estar en esta conferencia con el tema de la gestión de la creatividad. Bueno, obviamente estuve mucho tiempo pensándolo y encontré ciertas cosas que no entendí. Una de las cosas que no entendí, no entendía, y quizá todavía no la entiendo bien, es cuál es el proceso creativo, cómo nosotros llegábamos a lo que llegamos, las soluciones de los problemas arquitectónicos. Debo decir que una de las imágenes que siempre tengo en mi mente cuando se trabajaba en el taller de diseño es como la imagen que ven en la parte superior a la derecha. Todo el mundo con las manos en la cabeza, pensando y buscando cómo, cuándo, por qué. Y ese era un proceso que tomaba mucho tiempo. El único problema que tenía ese proceso es que tenía un tiempo limitado. Había que producir y había que producir bastante rápido. Y obviamente la dieta era muy saludable, como pueden ver. A falta del tiempo había que alimentarse de la manera que uno pudiera. Así que esa parte de mi carrera académica no es muy buena.
Así que cuando recibí la invitación para formar parte de este foro, hice lo que toda persona haría. Simplemente sentarme en el ordenador y comenzar. ¿Qué es la creatividad? Y en ese momento, básicamente, no encontré palabras, no encontré terminología, no encontré conceptos sobre la creatividad. Y me di cuenta que, aunque me considero una persona creativa, aunque estoy en una industria que se considera creativa, y aunque me formé dentro de un programa que es y se reconoce por ser muy creativo, no podía plasmarlo en palabras. Y eso me desalentó un poco. Dije, bueno, y esto es la base de lo que es mi vida y lo que es mi trabajo, tanto académico como profesional, ¿por qué no puedo definir lo que es la creatividad? Así que hice lo que hace toda persona contemporánea. Y simplemente entré a Google y puse creatividad. Eh, me sorprendí mucho porque para un tema que yo encuentro tan efímero en muchas formas, encontré nada más y nada menos que había más de 100 millones de resultados. Resultados que incluyen gráficas, imágenes, estudios, artículos, libros, eh, posts en distintas redes sociales, muchísima información. Lo que más me sorprendió es que Google encontró todo en aproximadamente medio segundo. Así que no me ayudó mucho en tratar de racionalizar esto de una forma más pequeña. Así que, bueno, uno de los escritos que encontré es de Linda Nyman. Linda Nyman es la fundadora de una empresa que se llama Creativity at Work. Y definió la creatividad como la capacidad de percibir el mundo de nuevas formas, encontrar patrones ocultos, hacer conexiones entre fenómenos aparentemente no relacionados y generar soluciones. Es el acto de convertir ideas nuevas e imaginativas en realidad e implica dos procesos secuenciales: pensar y luego producir. Estudié mucho esta definición y empecé a romperla en sus partes para ver cómo podía racionalizarlo un poco mejor. Empecé a ver las palabras clave, la capacidad de percibir. Vi que el escrito de ella, esa pequeña oración, básicamente, sobre la creatividad, empezaba a crear casi una fórmula de todos los parámetros, todas las variables dentro de lo que sería la fórmula para la creatividad. Empezó capacidad de percibir el mundo. ¿Sumado a qué? Sumado a encontrar patrones. ¿Qué son patrones? Bueno, como arquitecto he sido entrenado para encontrar patrones visuales, patrones de comportamiento. Obviamente no es enseñado en la escuela de una forma directa, pero casi de una forma efímera, otra vez. Ese tipo de información llega a los estudiantes. Hacer conexiones, obviamente, todas estas variables, cómo uno puede empezar a conectarlas y agruparlas de cierta manera, casi al estilo Gestalt, pero no gráfico, sino de ideas y conceptos. Y a lo último, generar soluciones. Generar soluciones. Bueno, entonces todo eso suma a la creatividad. Seguí leyendo un poco más porque encontré bastante información utilizable para esta ponencia. Y entonces termina en otra parte la señora Naima diciendo: si tienes ideas pero no las pones en práctica, eres imaginativo pero no creativo. Esa aseveración como que me chocó un poco, porque yo pensaba que creativo es una sola cosa, que imaginativo es parte del proceso creativo. Y según lo que ella asevera, no, el imaginativo es el precursor del creativo y no son lo mismo. El creativo ya conlleva que haya algo tangible, sea una acción, sea un producto, sea cualquier cosa, algo tangible que resuelva algo y que físicamente se pueda observar. Le puedo añadir también que, por ejemplo, algunas ideas creativas en mi mente no tienen que llegar a algo tangible, simplemente pueden ser precursores para otras cosas. Así que me quedé pensándolo un rato, imaginación y creatividad, y me frustré un poco. Tuve un poco de frustración porque lo pensaba como que una cosa va atada a la otra, y
de cierta manera me estaban diciendo no, no es lo mismo. Y obviamente pues mi reacción fue un poco de incredulidad, pero bueno, que para eso es el proceso este proceso de explorativo, para poder llegar a algún tipo de información sobre este tema de creatividad. Así que decidí entonces empezar a escribir con obviamente el título posible título de la ponencia. Y nuevamente quedé bloqueado. Todos ustedes estudiantes, inclusive docentes que están aquí hoy, en más de una ocasión han llegado a este punto. Este punto donde uno sabe a lo que quiere hacer, pero no sabe cómo, no encuentra cómo hacerlo. Agregado a eso, obviamente estaba trabajando en esta presentación en los últimos días, básicamente por las noches, después de mi trabajo. Así que ya muchas de las neuronas del día se habían ido a dormir. Así que pensé que no iba a ser la persona más creativa, pero decidí entonces volver a aquellos tiempos y recordé aquellos tiempos en el taller de diseño donde me encontraba en la misma posición que estaba hoy, con el anhelo, con las ganas de hacer algo, pero estancado. Así que hice lo que también hacía en mi tiempo en la escuela y obviamente decidí buscar algún tipo de combustible, en este caso café. En realidad ese era el tamaño del café que estaba buscando. Lo necesitaba, ya era de noche. Entonces me remonté, mientras estaba haciendo el café, me remonté a mis tiempos de la escuela otra vez, donde yo pensé que era más creativo. Y por alguna razón misteriosa, me vino a la mente quien fue en aquel momento mi compañero de cuarto, compañero de clase también en arquitectura, Carlos. Esta foto es de la escuela donde yo estaba, no estábamos, pero ese que está allí no es Carlos. Carlos tenía un proceso de diseño muy interesante. Carlos tenía la posibilidad de traer en las personas, en las personas que le rodeaban, casi una reacción bipolar. Bipolar porque era una de las personas más queridas en la escuela y en muchas ocasiones también se convertía en una de las personas más odiadas. Obviamente este tampoco es Carlos, pero es representativo de una de las cosas que hacía Carlos muy frecuentemente. Cuando nosotros llegábamos al taller de diseño, llegábamos temprano en la mañana, comenzábamos a trabajar y era trabajo hora tras hora, tras hora, tras hora. Carlos siempre llegaba como al mediodía. Al mediodía llegaba muy tranquilo, un reflejo puro de la tranquilidad. Entraba por la puerta, la primera media hora que estaba en el taller de diseño simplemente se dedicaba a ir mesa por mesa, socializando, hablando con los compañeros de clase que estaban muy arduamente trabajando, muchas veces distrayéndolos, y hacía ese ritual por unas 20, 30 minutos. Y luego llegaba a su mesa de dibujo. Cuando llegaba a su mesa de dibujo, que se parecía mucho a esta, simplemente se sentaba y se quedaba otros 20 o 30 minutos simplemente mirando lo que tenían sobre la mesa. Tenía papeles, tenía algunas maquetas semi-construidas, unos libros, tenía muchas cosas, igual que todos nosotros, pero ese tiempo que le estaba, unos 20 o 30 minutos, simplemente se sentaba a mirarlo todo. Y ahí empezaba este ritual, ¿no? El ritual de levantarse de la silla, de caminar de mirar por las ventanas, de hablar con el vecino, de sentarse nuevamente. Sinceramente puedo decir que nos ponía nerviosos a todos porque todo el mundo estaba tranquilo tratando de trabajar y ser creativo y él simplemente seguía paseándose por el taller de diseño. Y después de un largo rato, quizás movía unos cuantos papeles, hacía algo, se quedaba mirándolo detenidamente y hacía algún gesto, un aplauso, hacía algún ruido, se levantaba, se ponía su abrigo, porque era invierno muchas veces, el frío, y simplemente se iba del taller de diseño. Y curiosamente no sabíamos de él por horas. Cerca de las 6 de la tarde regresaba al
taller de diseño, llegaba cenado, llegaba tranquilo, llegaba bañado, llegaba descansado, y nosotros llevamos todo el día en el taller de diseño. Así que nos chocaba un poco. Pero lo que hacía Carlos después que llegaba esa tarde al taller de diseño, no era corto, era casi un milagro. Básicamente esta es la imagen que yo tenía de él. Lo visualizamos casi como un robot. Esto es obviamente una impresora. Estaba muchísimo tiempo y hay una velocidad increíble produciendo y cambiando. Y tomaba la maqueta y ya le quitaba unas piezas y sabía exactamente lo que le estaba quitando. Hacía bosquejos, hacía diagramas, los arreglaba, los ponía. Y todo esto, y a veces nosotros nos quedábamos simplemente observándolo porque decíamos, este individuo, Carlos, básicamente lleva todo el día sin hacer nada, llega de momento a las 6 de la tarde y es como una máquina de diseño y de representación. Así que lo más curioso de todos es que Carlos, cuando llegaba el momento de presentar ese producto final, el producto de su creatividad, siempre era una de las, si no la mejor nota, una de las mejores notas del grupo. Siempre tenía muchos comentarios positivos de su trabajo. Obviamente muchos de los profesores y los críticos invitados no sabían cuál era el proceso de él, no lo veían trabajar, pero siempre estaba en el tope de la clase. Y eso, ahí viene la parte bipolar, que aunque lo apreciábamos mucho, también había resentimiento por eso, porque todos pensábamos que nosotros trabajábamos tan arduamente y él aparentemente no trabajaba tan fuerte. Las horas que le dedicaba eran una tercera parte de las que nosotros le dedicábamos, y con todo y eso hacía el mejor proyecto. Y era muy frustrante. Bueno, de regreso, todas esas memorias estaban llegando mientras estaba haciendo el café. Y nuevamente regresé a mi ordenador para seguir con esta ponencia. Una vez allí, encontré una cita de una persona que se llama Simon Sinek. Curiosamente, yo había escuchado su nombre antes. Siempre me acuerdo porque su nombre se me parecía como Sintek, uno de mis cantautores favoritos. Y al encontrar cosas de él me estuvo muy refrescante porque me acordaba haber visto una conferencia, un TED Talk, esas conferencias a nivel mundial, donde hablaba mucho de la creatividad, hablaba de los millennials, hablaba de las empresas y cómo los millennials, la creatividad y las empresas, todo este rollo completo, ¿no? Y encontré una cita de él que decía que la creatividad no es un interruptor que puedas activar y desactivar. El torbellino de ideas puede ayudarte a desbloquear el potencial de tu mente. El valor del torbellino de ideas está en hacer las preguntas. Una vez formuladas las preguntas, todo lo que necesitas hacer es darle tiempo a la mente para pensar. Y de momento, no sé si fue por pura coincidencia, pero pensé en Carlos nuevamente y dije, bueno, a lo mejor esto empieza a dar un poco de luz cuál era el proceso de este compañero, ¿no? Quizás este torbellino de ideas no sucedía gráficamente como nosotros estábamos haciendo, a lo mejor pasaba en su mente, a lo mejor lo que hacía en ese tiempo que se sentaba a mirar su trabajo sin hacer aparentemente nada, en realidad estaba escogiendo, mirando y haciéndose las preguntas. Y quizás cuando salía y se iba de lo que era el taller de diseño, quizás ese espacio que se daba entre el trabajo de diseño y su propia persona le proveía algún tipo de espacio y tiempo para poder conceptualizar. Pensé que era alguna posibilidad. Entonces seguí leyendo y lo decía nuevamente, la creatividad no sucede. No se le puede decir a la mente que sea creativa ahora. Sucede cuando se sale a correr, en el automóvil, cuando se está en la ducha. Sucede en momentos extraños, pero no es un accidente cuando sucede. Y entonces estas palabras me impactaron mucho. Dice, el cerebro consciente es responsable de pensar utilizando nuestras experiencias en algo. Sopesamos los pros y los contras y pensamos en el problema. Esa parte de nuestro cerebro tiene acceso al equivalente de 1 metro de información a nuestro alrededor. Nuestro cerebro subconsciente
que es responsable de todas esas decisiones instintivas, tiene acceso al equivalente de 11 hectáreas de información. Y me dije, wow, una analogía muy interesante. El cerebro consciente ve lo que tiene inmediatamente a su alrededor. Sin embargo, el subconsciente, el que no podemos controlar, el que básicamente no sabemos ni que está allí y no podemos accesarlo, tiene toda la información que podamos querer, que hemos aprendido, todas nuestras experiencias, todo esto. Y dije, bueno, aquí hay algo que ver. Dice que en otras palabras, cada conversación, cada libro leído, cada película vista, cada conversación que ha tenido se archiva en algún lugar. Simplemente no tienes acceso consciente, pero está allí. Por lo que el valor del torbellino de ideas no es resolver el problema, sino hacer la pregunta. Me repetí esa oración varias veces. No es resolver el problema, sino hacer la pregunta. El valor de hacer las preguntas es porque el cerebro solo rumiará sobre cosas que son problemas en nuestras vidas o preguntas que se han hecho. Y es por eso que la pregunta se hace una semana después, en la ducha o en el auto. La mente todavía está trabajando en ello y necesita tiempo para dar la mente flotar. Quedé muy impresionado, me dio una perspectiva que no esperaba. Esta es básicamente la imagen que me viene a la mente. Y obviamente la figura de Steinbeck que estaba ahí presente. Así que pensé, bueno, aquí ya tengo toda la información que necesito. Pero, obviamente, descubrí que la gestión de la creatividad comienza con hacerse la pregunta. Ya me había hecho la primera pregunta, ¿qué es la creatividad? Hay un motivo. Hacerse la pregunta sin intención o motivo, la mente no tiene razón para asistir, para activar su protocolo imaginativo y creativo. El cuestionamiento es esencial para dar propósito e intención. El cuestionamiento puede comenzar general, pero al darle tiempo y el espacio, la mente comienza a hacer otras preguntas y de esas salen conexiones y de las conexiones nacen otras preguntas más específicas. Y pronto saldrán preguntas y algunas respuestas que solo el que continúa cuestionando puede seguir, y esto es pensamiento divergente. Así que encontrar otras preguntas, para encontrar otras preguntas, lo que necesitamos para ser creativos está guardado en nuestro subconsciente, es decir, lo hemos percibido y está guardado en las profundidades de nuestra memoria subconsciente. Solo necesitamos las preguntas para que nuestro cerebro se alerte y a su tiempo busque y abra esas gavetas, donde todo lo que hemos percibido y aprendido está guardado. Prueba de este tipo de pensamiento, bueno, mi experiencia es crear una escuela de arquitectura y diseño desde cero. Es la mejor prueba en mi vida. Cuando empezamos en este proyecto, nos hicimos muchas preguntas correspondientes sin saber la respuesta y no estábamos esperando tener la respuesta de inmediato. Sabíamos que iban a empezar poco a poco a surgir. Las preguntas abrieron muchas memorias, muchas experiencias y todos estos sentidos empezaron a tomar parte en el proceso. Preguntamos qué no funcionaba de nuestra formación académica, qué no funcionaba, qué temas deben enfocarse, cuáles no, cuáles posturas son pertinentes, cuáles no. Cientos y cientos de preguntas y casi ninguna con una respuesta inmediata o certera. Pero la pregunta más importante de todas, ¿por qué? ¿Cuál era la motivación? ¿Qué nos estaba llevando a hacer este ejercicio de creatividad, básicamente? En conclusión, el valor del tema de la creatividad, según presentado por este humilde y todavía claramente ignorante servidor el día de hoy, es que genera dirección hacia una gestión. La gestión es cuestionamiento e intención. No hay una solución final, sino muchas soluciones intermedias a las que podemos arribar y utilizar para tomar acción. Comencemos con algunas preguntas, ya que estamos en un ámbito académico, no tenemos docentes y estudiantes. ¿Cuán conducente a la creatividad es nuestro sistema educativo actual? ¿Estamos enseñando a nuestros alumnos a cuestionar o proveer respuestas al ser cuestionados? ¿Estamos enseñando a nuestros alumnos, podemos reforzar la curiosidad en un sistema tan riguroso como el que tenemos? ¿Le estamos proveyendo a nuestros estudiantes el tiempo y el espacio para ser creativos? De ahí salió entonces el tema el título de mi postura, tiempo y espacio como los ingredientes esenciales para la creatividad. Y después de un tiempo, le añado la curiosidad, que es la fuerza que lleva
a lo que es la creatividad. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias, arquitecto Juan. Ha sido una gran experiencia. Bueno, varias preguntas, estimados invitados. Vamos a iniciar con este tiempo. Tenemos una mano levantada. Bueno, antes de darle la palabra a Luisa Hernández, que ella tiene una pregunta, lo va a hacer con su voz. Queremos también darle gracias a los participantes. La Corporación Núñez está presente, el Tecnológico Confenalco también nos confirma que está presente. ¿Puedes escuchar? Luisa, ¿nos escuchas? Bueno, de pronto, ¿qué le pasó a Luisa? A ver, vamos a darle una oportunidad. Luisa, ¿me escuchas? Bueno, vamos a esperar y pica por acá. Bueno, tenemos una pregunta para el doctor Jorge y para el doctor Juan. Entonces, vamos a iniciar con el doctor Jorge. Nos dice, ¿considera que su capacidad o la capacidad de la institución Genova para la creatividad ha sido clave para el éxito de esta empresa? Bueno, después de oír a mi colega Juan, por supuesto que es interesante la nosotros creatividad. Según el manual de Oslo, manual de propiedad intelectual, es desarrollar un producto, mejorar un proceso o desarrollar un servicio que resuelva una necesidad de manera diferente, pero que además sea absorbido por el mercado. Eso significa innovación, es decir, no solamente quedarse, como decía Juan, imaginándonos cosas, pero no desarrollando algo tangible, un producto o un servicio que resuelva una necesidad de alguien y que además sea absorbida por el mercado. Porque si el mercado no la absorbe, pues no se genera la innovación. Necesariamente tiene que ser puesta en el mercado y el mercado requiere consumirla. Desde el punto de vista de la ingeniería, una empresa de ingeniería como la nuestra, por supuesto que todo se centra en el concepto de innovación. La innovación como... Y detrás de la innovación, uno de los principales procesos que hay es el de aprendizaje. Porque una organización que aprende a partir de mucha información que se transforma en datos y esos datos se transforman en conocimiento aplicado en un producto o un servicio que absorbe el mercado, pues es el core de nuestro negocio. Nosotros, como lo mencioné en mi presentación, solamente vendemos intangibles. Nosotros no construimos nada. Nosotros vendemos simplemente diseños, propiedad intelectual. Y por supuesto que es fundamental el proceso de creatividad y de innovación y de la gestión de conocimiento como tal en una organización como la nuestra. Gracias, doctor. Bueno, ahora para el doctor Juan, dicen en la misma línea, ¿consideran que todos los seres humanos somos creativos por naturaleza o es una competencia que se refuerza día a día? Bueno, voy a reiterar lo que dije antes de empezar la conferencia. No soy un experto en tema. Gracias a esta conferencia he empezado a interesarme mucho más en ese proceso de aprendizaje creativo que antes lo daba por hecho en mi línea de trabajo. Yo pienso, si nos vamos por la definición, las definiciones que he visto,
todo el mundo tiene la capacidad de ser imaginativo. Obviamente, si no fuéramos imaginativos, no seríamos humanos. Es parte de cómo estamos hechos. Pero sí la parte creativa, la palabra lo dice, creativa, de crear, eh, implica un propósito. Por eso digo, cuando no hay un propósito, no hay, no hay creatividad. Eh, Como dijo el doctor, ¿no? Si no hay un problema que solucionar, bueno, no hay nada que pensar. Se puede quedar en el mundo imaginativo, pero no hay que crear nada, no hay que ser creativo. Eh, para mí el término, y todo depende a quién le pregunten y cuáles son las experiencias de todos. Hace un tiempo estaba hablando, curiosamente, como digo, todas las cosas como que se alinean. El tema de la creatividad viene saliendo en mi vida hace, por lo menos como tema, hace unas cuantas semanas. Es interesante como todo se alinea. Alguien me dijo el programa de televisión que en Estados Unidos se llama Shark Tank, que es el tanque de los tiburones, ¿no? Y a veces hay unas ideas, unas personas muy creativas, obviamente, están tratando de solucionar un problema. A veces los problemas son reales, a veces no son tan reales, son problemas casi creados por los mismos creativos, ¿cierto? Pero sí noté que la percepción de las personas es cuando alguien tiene una idea, una invención, que si la idea no es bien recibida o, peor que no, si hay una idea parecida que ya está en el mercado, automáticamente las personas no son creativas. Pero ¿por qué no? Por varios caminos llegar a la misma conclusión. Pero ¿quién es el creativo, no? ¿El que llegó primero o el que llegó después? Así que yo entiendo que todo el mundo es imaginativo. La creatividad, pues obviamente está un poco más no ambigua, pero sí está más separada, está más fragmentalizada, depende del ojo visor. Y para mí simplemente yo no pienso que ser creativo es el propósito. El ser imaginativo es el propósito, el ser creativo entonces pues, se convierte en un resultado. Y si uno lo logra poner en la industria, monetizar de cierta manera, eh, aplicarlo para que resuelva muchas cosas, pues quizás esa creatividad tiene más resultado, pero no necesariamente es más creativo que hasta la cosa más pequeña del mundo. Muchas gracias, así es. Bueno, Cristian Londoño nos dice, se podría decir que en la medida que enriquezcamos nuestra vida con experiencias a través de todos nuestros sentidos, nuestros recursos y potenciales creativos, ¿serán mayores? Es abierta, cualquiera de los dos puede contestarle. No sé si el doctor Jorge. Juan, dale tú. Yo entiendo que obviamente sí. Esa es una pregunta bastante fácil. Bastante fácil en el sentido de que es fácil de imaginársela, a veces difícil de lograrla. No todo el mundo tiene el mismo acceso, obviamente, a tener todas las mismas experiencias de todo el mundo. Yo entiendo que la academia es uno de los sitios principales para enriquecer, como digo yo, las gavetas que tienen las personas en su mente para almacenar visuales, experiencias, personas, conversaciones. Y todo eso, si vamos bajo la teoría de que todo eso está en nuestro subconsciente, pues obviamente es más información, igual que lo que aprendemos o lo que nos hacen aprender. Así que sí, definitivamente, y en la academia obviamente esa es una de las razones principales por las que hacemos estas alianzas entre universidades, por las que están los viajes académicos, ¿no? Es crear. Yo personalmente en el año 1998 tuve la oportunidad de estar todo un verano en París como parte de la escuela. No quiero decir que estuve allí también porque era la Copa del Mundo, pero sí, vamos a ver que fue una buena coincidencia y yo pienso que el trabajo quizás académico puro, el que es evaluado, el que nos exige la universidad para hacer, no fue mi mejor trabajo. Yo creo que el tesoro más grande de esa experiencia fue 3 meses viviendo en un sitio nuevo, tratando de comunicarme, viendo diferentes cosas, percibiendo diferentes cosas, transitando por una ciudad y una cultura diferente. Para mí eso es mucho más enriquecedor que tan siquiera lo que nos puedan enseñar en un libro.
y en una clase. Así que sí, definitivamente esas experiencias para mí son clave para el proceso creativo. Ok, muchas gracias. Bueno, tenemos un comentario, si pueden verlo en el chat también, de Carlos Eduardo Acosta. Él nos dice así, abro comillas. Estuve estudiando el tema de las energías renovables, más específicamente el caso del sistema solar fuera de red, para la implementación en hogares comunes, pero ofrecer el servicio a forma de crédito garantizando al usuario que luego de varios años de un pago mensual tendría sistema de energía solar autosostenible en sus hogares, generándole un ahorro enorme, sin gastos energéticos. El proceso encontré que los materiales para la implementación muy costoso, implementación no sería renovable a crédito. Quería saber cómo el doctor Jorge, nuestro primer panelista, podría ayudarme a la implementación de esta idea de negocios. Le da gracias. Emprendimiento. Eso está bien. Pues en el corto y mediano plazo, los desarrollos de energías renovables no convencionales, como son la fotovoltaica, se están imponiendo no solamente en el mundo, sino particularmente en Colombia. Colombia crece a un ritmo muy importante y están llegando a Colombia muchísimas empresas y se están creando otras que trabajan en temas de promoción, es decir, en desarrollo de proyectos, en temas de ingeniería, como lo hacemos nosotros, en constructores de proyectos que tienen que ver con energías renovables. Sí, por supuesto que uno de los temas es el costo y las soluciones no un volumen importante para abaratar costos, es decir, los tamaños de las plantas y hay diferentes modelos de hay generación distribuida. La generación distribuida tiene que ver que una empresa consumo no va a ser eólica por los tamaños, evidentemente, pero una planta fotovoltaica con paneles fotovoltaicos que usan la energía del sol para industria, un centro comercial, una casa, una finca, cualquier cosa. Lógicamente que detrás de esto, pues hay unos factores de escala importantes y el sol no brilla todo el día. Entonces, necesariamente las soluciones tienen que ser integrales. Si no puedo almacenar la energía solar porque si no tengo un banco de baterías, pues necesariamente tendré que tener conexión a la red y decir que solamente durante el día podré usar la energía fotovoltaica para mis necesidades. Y en esas medidas y mientras evoluciona la tecnología, pues evidentemente soluciones pequeñas pues existen, sobre todo se han implementado mucho en lugares apartados en los que no hay conexión al sistema interconectado nacional, pero se están popularizando muchísimo porque cada día los insumos que se requieren son más económicos, hay mejores desarrollos y por supuesto que hay muchos emprendimientos en diferentes escalas, desde pequeñas escalas como la que plantea Carlos hasta escalas más importantes o mayores. Colombia se está moviendo, en Colombia se está moviendo muchísimo este negocio, este mercado. Por supuesto que
abrirle las puertas de Genova cuando quiera venir a conocer algo de manera sin ningún compromiso, para que nos conozca a nosotros, conozca qué es lo que hacemos y de hecho pues pueda abrir sus sentidos, si estamos hablando de creatividad, para tener otras experiencias y que se nutra de nuestras experiencias y nuestro conocimiento para enriquecer la idea de negocio que él tiene, pues con mucho gusto. Muchas gracias, doctor, por esos grandes aportes. Bueno, para terminar, quisiera que Samir Herrera Consuegra nos tiene una pregunta. ¿Qué consejos daría usted o ustedes para estimular la creatividad a los alumnos del Colegio Mayor? Me imagino que él es de gestión de mantenimiento electromecánico. Si me permiten, quisiera como que para terminar este encuentro, nuestros expertos nos dieran eso, consejitos para nuestros estudiantes para incentivar la creatividad desde cada una de las áreas, ¿no? Tenemos estudiantes de mantenimiento electromecánico, arquitectura, ingeniería industrial también nos reportan. Entonces, para dar finalización y agradecerles. Juan, tú que eres nuestro invitado de Puerto Rico. Bueno, como dije, curiosamente este tema lo he empezado a visualizar muy recientemente, pero sí he podido pensar en los procesos educativos. Obviamente yo estoy envuelto en la academia, no solo como docente, sino también como administrador, o sea que soy responsable por las carreras de nuestros estudiantes. Y si hay algo que entiendo que puede quizás estimular más la creatividad, número uno, ya se mencionó, las experiencias. Proveer a todo estudiante con las mayores experiencias y inclusive no, específicamente si se puede, fuera de lo que conocen el día a día. Eso puede incluir en un aspecto multidisciplinario, ¿no? Experiencias en otras disciplinas. Estamos hablando de geográficos, experiencias de otros sitios. Estamos hablando cultural, estamos hablando de las experiencias con otras culturas y otras personas. Obviamente estamos en un momento de nuestras vidas donde algo que era suficientemente difícil antes de la pandemia, pues ahora está básicamente imposible. Pero sabemos que esto va a salir. Curiosamente, este medio que estamos utilizando ahora, curiosamente puede ayudar un poco. No es la experiencia completa, pero obviamente yo estoy aprendiendo de ustedes como quizás ustedes a lo mejor están aprendiendo de mí. Curiosamente, también nuestra escuela tiene en este momento una alianza con Utadeo. Tenemos un taller de diseño en conjunto con el arquitecto Rodrigo Arteaga. Y estás en esta modalidad, ¿no? Esta modalidad presencial a distancia, donde los estudiantes de Utadeo pueden ver el trabajo que están haciendo los estudiantes en Puerto Rico y viceversa. Y no solamente eso, las experiencias de los dos profesores, tanto de Rodrigo Arteaga como en el caso de Puerto Rico, la arquitecta Magda Barrina, están presentes con los estudiantes en todo momento. Así que hay un intercambio de ideas y no son ideas simplemente por dar ideas. Esas ideas vienen de una conceptualización de lo que es la cultura, de las experiencias que han tenido. Pueden haber tenido experiencias totalmente diferentes y pueden llegar a las mismas soluciones finalmente en sus proyectos de diseño, pero el camino que toman y la experiencia que tengan los estudiantes viendo ese proceso de diseño es extremadamente enriquecedor. Como me pasó a mí, yo ver el proceso de mi compañero Carlos y ahora, en este momento, entenderlo, de cierta manera, porque estaba acá en el subconsciente, súper enriquecedor. O sea que esas experiencias son muy grandes, pero sí, como dije a la última de mi presentación, y no es cosa fácil. Yo, especialmente que soy administrador académico, que sé cómo los requisitos de una universidad, de un programa, que tiene que haber una rigidez de cierta manera porque hay unos procesos que se tienen que dar. Tiene que haber un tiempo definido para llegar a ciertos conocimientos. Hay requisitos de acreditaciones, hay requisitos de las prácticas, hay muchos requisitos. Estamos envueltos en requisitos.
Pienso que algunos de esos requisitos pueden dar estructura, pero en la mayoría de los casos yo creo que lo que es el proceso creativo se ve un poco afectado a veces con demasiada estructura. ¿Por qué? Porque no permite lo he visto en acción. Así que pienso que, como decía en mi presentación, uno no puede decir, tengo que ser creativo ahora. Curiosamente, yo pienso que decir eso es la manera más fácil para no ser creativo. Es casi como que reafirmar y poner la presión. Más importante que eso, yo creo que una forma más fácil es generar la pregunta o las preguntas. Las preguntas para mí son lo que hace, lo que abre el espectro creativo. Estaba viendo en mi investigación un estudio donde, curiosamente, un estudio que estuvo hecho con fondos de la NASA, de la Agencia Aeroespacial de Estados Unidos, donde tomaron estudiantes, no estudiantes, niños, básicamente niños, 4, 5, 6 años, empezando su escuela, y le hicieron unos exámenes y encontraron que de la cantidad de niños que participaron, el 98% de ellos, en cuestiones de creatividad, eran casi genios. Eran casi genios. Entonces, eso quizás contradice un poco lo de la cuestión de la experiencia, pero no contradice el hecho de que no tienen la formalidad o la estructura todavía para saber en esta línea esta es mi línea de pensamiento. El cerebro de ellos funciona en todas direcciones. Y tomaron ese mismo grupo de estudiantes y lo fueron analizando a través de los años. Cuando llegaron ya a edad escolar o quizás escuela superior, vamos a ponerlo de esa manera, encontraron que haciéndole el mismo tipo de examen, el nivel de creatividad había bajado grandemente, grandemente. Así que obviamente fueron estudiantes que a través del tiempo fueron siendo indoctrinados y encapsulados en una estructura y esto es lo que tienen que hacer y de esta dirección y esta dirección, obviamente es una responsabilidad de las universidades proveer todo este conocimiento. Pero quizás la estructura es la que a veces quita un poco de esa creatividad. Y cuando llegan ya a una edad, la creatividad es casi porque se la pidan, no porque le salga. Porque trabaja en una empresa o trabaja muchas cosas. Yo pienso que hacerse la pregunta es lo más importante para empezar a despertar eso. Por eso quizás el sistema Montessori, por ejemplo, un sistema que es mucho menos estructurado, educativo, donde cada estudiante va a su paso porque le dan esa libertad de poder explorar, de poder cuestionarse las cosas, pues es tan bueno. Obviamente a nivel superior es muy difícil llevarlo de esa manera, Así, pero sí. así es. Doctor Jorge, ¿algún consejo para nuestros estudiantes? Sí, claro, yo creo que los estudiantes y más que los estudiantes, la universidad debe proveer un ambiente propicio para la creatividad. La universidad normalmente se centra en las competencias del saber y las competencias del hacer, en las materias que son las ciencias básicas, las materias profesionalizantes, pero también tiene que dar unas condiciones apropiadas a las competencias del ser orientadas a que las personas tengan una mentalidad abierta, libre de prejuicios y darles la oportunidad a los estudiantes para conocer el mundo, para conocer cuáles son los problemas que tienen que resolver en el mundo. La universidad es universal y no puede mirarse hacia adentro, sino tiene que tener siempre una mirada hacia el infinito, más allá de donde haya que romper las barreras del conocimiento, es decir, no tiene límites. Y, y por tanto, la universidad tiene que generar esos espacios. Los profesores, los docentes, siempre tienen que estar, una vez terminen o aborden, digamos, en el caso de la electromecánica, que era la pregunta que nos hacían, hombre, en la vida la electromecánica está presente donde nosotros queramos, a dónde nos queremos entrar, vamos a ver.
en un puerto, aquí estando en Cartagena, en un barco, en el Transcaribe, en cualquier situación nos encontramos problemas que tenemos que resolver. Y tenemos que crear ese ambiente apropiado. Por supuesto, nos nutrimos como seres humanos y estoy de acuerdo con Juan, de culturas, de conocimientos, de geografía, de los viajes, son fundamentales. Los premios y los concursos que puedan establecer o promoverse desde la academia para que los estudiantes se sientan de alguna manera también motivados. Y eso se logra también con una buena cooperación entre universidad, empresa y Estado. Nosotros en Cartagena tenemos el Comité de Universidad, Empresa y Estado, y yo realmente invito, porque yo formo parte de ese comité como empresario, y yo invito a las universidades a que hagan siempre un esfuerzo mayor por acercarse a las empresas, y las empresas siempre abren las puertas. Yo en el primer año de trabajo he recibido más de 14 estudiantes en prácticas, más de 14 estudiantes en prácticas solo en un año. Y me he sorprendido de la capacidad de estos muchachos en diferentes disciplinas que han llegado aquí. Y no solamente yo, sino más allá mis colegas que trabajan en España, con quien los estudiantes se relacionan permanentemente, porque dicen, caramba, no sabíamos que teníamos en Colombia, en Cartagena, un talento humano tan competente, de mente tan abierta, con una capacidad y una actitud que realmente está moldeándose de cara a un proceso de desarrollo tecnológico, de innovación, de creatividad. Yo creo que la universidad tiene que propender por eso definitivamente, para que sus estudiantes se puedan involucrar, y por supuesto que es una responsabilidad de todos, pero yo me centraría ahí en ese tema. Bueno, muchísimas gracias. Quiero darle de verdad a nuestros invitados especiales en la tarde de hoy. Bueno, muchas gracias también a todos aquellos asistentes que les han estado participando activamente de este espacio, que ha sido muy enriquecedor en todas las áreas de nuestra vida. Bueno, finalmente quiero recordarles a todos que nos encontramos en nuestra próxima sesión el 25 de marzo a las 3 de la tarde con la conferencia El Internet de Valor, la criptomoneda como agente transformador de la sociedad. Muchas gracias a todos y espero que tengan un excelente día. Muchas gracias por la invitación, muy amables. Muchas gracias. Aquí a sus órdenes en Puerto Rico. Igual desde Cartagena. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias a ustedes. Gracias.